todo estaba bien. Yo había terminado mi carrera profesional como administrador de empresas. Mi esposa estaba también terminando su carrera como educadora. Los niños habían llegado, Génesis, después de 7 años de espera, vino a traer una alegría profunda a nuestro corazón. 2 años después nace Samuel y estábamos realmente felices, emocionados, disfrutando a nuestros hijos crecer. Los gritos, las risas, hasta las travesuras. Como todo padre, como toda madre, estábamos realmente emocionados con ello. Yo estaba empezando a estudiar una maestría en ciencias sociales. Fui muy afortunado porque tenía una beca para esa maestría y estaba preparándome para el futuro. Yo no había pensado en estudiar una maestría. Tengo que agradecer al doctor Limas que me insistió y me animó para que yo trabajara esa maestría. No sabía realmente para qué me iba a servir, pero decidí hacer esa maestría. No fue fácil, era como estudiar una carrera alterna. Yo era administrador y no tenía muchas bases de teoría social, así que tuve que estudiar la teoría social como si fuese un sociólogo para poder sacar finalmente mi maestría. Agradezco a la maestra Tere Montero que me ayudó como asesora y tutora en este proceso. Cuando terminé mi maestría, finalmente estaba yo relajado, disfrutando un tiempo de haber concluido mis periodos de estudio y alguien me invitó a dar clases en una universidad. Yo no estaba muy interesado en la docencia. No sabía que esa realmente era mi vocación. Pero finalmente decidí aceptar esa invitación y empecé a trabajar ahí. A la par de esa primera universidad, que era una universidad particular, daba clases para medio superior y para el nivel profesional de licenciatura. Apliqué para entrar a un subsistema medio superior, dando clases en bachillerato en una institución de gobierno. Y hasta ahí, como he mencionado antes, todo iba bien. Empecé a tener recursos que me permitían solventar mis gastos de manera natural. No tenía necesidad económica y podía suplir todos mis gastos básicos, comprar lo necesario para mis hijos que estaban creciendo, hasta que finalmente llegó el tiempo en el que en esta ciudad fronteriza, Juárez, se desató una guerra encarnizada entre las policías de gobierno y el crimen organizado. Pero de eso les voy a hablar en un momento. Por favor, voy a continuar. Les comentaba que se había iniciado una guerra entre el crimen organizado o las fuerzas federales y el crimen organizado aquí en esta frontera norte. Ciudad Juárez se hizo famosa entonces por la serie de ejecuciones. Realmente todos estuvimos al vilo de esa guerra. Yo estoy realmente impresionado cómo logramos sobrevivir y la sociedad se pudo reponer nuevamente en muy poco tiempo. Escuchábamos las noticias diariamente, las estadísticas eran altísimas de todas las personas que perdían la vida en esa guerra campal que se había desarrollado en nuestra ciudad. Y tengo que agradecer
a la mano divina de Dios, porque siempre, cuando hablo de esto, digo, siempre salí 15 minutos antes de una escena de crimen. Llegaba yo a mi casa y de pronto las noticias estaban diciendo que ahí donde había estado, pues uno se anda moviendo en la ciudad, en mi caso era así, se había dado una ejecución. Muchas veces pasó así. O media hora después que había sucedido un enfrentamiento, yo llegaba a ese lugar. Claro, no es que yo quisiera llegar a ese lugar, sino de pronto uno va a cierto lugar y resulta que todo está cerrado, las policías están cercando toda el área porque acaba de haber una ejecución. Entonces, esas escenas fueron muy reales en la vida de todos los juarenses en el periodo de 2008 hasta el 2011 aproximadamente. Y yo recuerdo que en ese tiempo, mientras viajaba muchas veces con mis niños, con mis hijos, Génesis y Samuel, a veces iba mi esposa o a veces ella estaba en la escuela o en el trabajo y yo iba con los niños a llevarlos a una guardería. Y un día mi hija iba agachada en el carro y yo le dije, hija, ¿por qué vas así? Y me dijo, es para que no me toque una bala. Yo le dije, no, hija, no nos va a pasar nada porque nosotros tenemos una protección divina y no nos va a pasar nada. Y así fue, nunca nos pasó nada, gracias a Dios. Y aunque estaba seguro de mi condición y de mi relación con Dios, sí tengo que decir que humanamente uno empieza a preocuparse. Y entonces viene así como que el interrogante, ¿no? ¿Y qué pasaría si un día me encuentro en un fuego cruzado y pierdo la vida, aunque yo no estoy metido en ninguna cosa ilegal, pero de todas maneras las balas son balas y esas no preguntan si tú estás o no estás metido en alguna de estas cuestiones? Y entonces sentí en mi corazón la necesidad de asegurar al menos una vivienda para mi familia y a esa parte le llamé pues vivienda para mi familia. Todo estaba muy bien porque yo decía, bueno, si por alguna razón al estar fuera de mi casa pierdo la vida, al menos mi familia no se va a quedar en la calle. Hasta el momento vivíamos y seguimos viviendo en una casa que no es nuestra, es una casa propiedad del trabajo donde nosotros estamos. Entonces es una asociación religiosa y por eso entre comillas no me preocupaba, pero sí sabía que esa no es mi casa y entonces yo quería tener una vivienda para mi familia. Y esa parte es muy emocionante porque finalmente estaba logrando algo que cualquier ser humano en la vida desea lograr, ¿no? Tu casa propia. No sabía realmente que eso que parecía tan emocionante y tan bueno para mi familia me iba a generar un conflicto económico ahora sí que digamos a la vuelta de la esquina. Pero de eso les voy a hablar en un breve momento. Por favor, esperen, ahorita les comento esa parte de la problemática en relación a la vivienda para mi familia. Hola, soy Conrado Monterrosa de León. El libro Puedo vivir libre de deudas ya está disponible en Amazon. Adquiere tu copia en el enlace que aparece en la descripción. Continúo compartiendo con ustedes esta pequeña reseña de mi vida, de diferentes etapas en que me ha llevado a tomar la decisión de escribir este libro. Puedo vivir libre de deudas. ¿Qué me llevó a esta cuarta etapa, que es la más crítica de mi vida, y a esta le he titulado Atrapado entre deudas? Bueno, yo estaba trabajando en dos instituciones educativas, pero mi trabajo no era estable. Es decir, que a mí se me renovaba contrato cada periodo, cada semestre. Y de pronto, sin previo aviso, una de esas dos instituciones, la que más ingresos me generaba,
ya no me dio horas de trabajo, sin ninguna explicación. Aparentemente no hubo ninguna razón fundamental, simplemente me dijeron que no había horas y pues no podía obligar a mi empleador que me siguiera dando trabajo si ya no tenía o simplemente no quería darme. ¿Se acuerdan que yo había tomado la decisión de una casa, una vivienda para mi familia? Pues adquirí esa casa con una deuda de un crédito para la vivienda. En México le llamamos Infonavit. Y el primer cuatrimestre, por decirlo de alguna manera, pues todo estaba, entre comillas, bien. El problema es que ahora que yo había perdido uno de mis trabajos, pues empecé a batallar para completar mis gastos fijos que yo generaba. Desde, pues, los alimentos para mi familia, los servicios públicos, en fin, todo lo que se requiere. Y ahora había agregado uno más, que era el pago bimestral de la vivienda. Y empecé a vivir una vida forzada, porque cuando me quedé sin ese segundo trabajo con el que completaba mis horas, mi jornada laboral, digamos, de la semana, no pude conseguir otro trabajo de manera inmediata. Todas las escuelas habían iniciado y era en lo que yo me estaba desenvolviendo en ese momento, y pues nadie me dio la oportunidad de tener horas de clase de manera automática. Dije, bueno, espero un semestre y al otro semestre consigo trabajo, y pues la verdad es que pasó el otro semestre, busqué, envié mi currículum a muchas partes y no pasó nada. O sea que se va acumulando un año sin trabajar. Finalmente, después de 2 semestres, consigo trabajo en otra institución medio superior, pero con la variante de que, como era una institución nueva, no emitió los pagos inmediatamente, así que estuve trabajando 8 meses sin recibir mi pago en ese momento, ¿no? Pero fui afortunado porque al final de los 8 meses finalmente me pagaron, me hicieron mi primer pago. Otros compañeros no tuvieron la misma bendición, pero yo sí. Pero para entonces yo tenía una enorme deuda, en contra de lo que yo siempre había aprendido y en contra de mi voluntad. Para poder pagar el crédito de la vivienda tuve que utilizar una tarjeta de crédito del banco, y entonces le pagaba poquito al banco, pagaba el crédito de la vivienda, pero la deuda con el banco fue creciendo y los intereses también fueron creciendo, y eso se volvió como un círculo vicioso en el que yo pagaba por un lado, pero estaba endeudado por el otro, y trataba de pagar, pero nunca podía hacer eso. Eso es lo que me lleva a mi experiencia más dolorosa, y eso fue el detonante que me permite que hoy por hoy esté escribiendo este libro, porque al final de unos 3 años aproximadamente pude, después de acumular algunas horas más de trabajo y poder tener otra vez ingresos más o menos sustentables, pude empezar a deshacerme de todas mis deudas de manera gradual, por supuesto. Fue todo un aprendizaje. Y todo eso es lo que estoy plasmando en ese libro que estoy compartiendo con ustedes. No fue algo muy fácil. De seguro tú te preguntarás, ¿es que es imposible? Es posible, no fue fácil. Terminó mi tiempo de trabajo con esa otra escuela y se abrió una oportunidad y tuve 3 trabajos. En un momento de mi vida tuve 3 trabajos. Salía corriendo, iba a uno, llegaba a mi casa, tomaba un vaso de agua, lo que fuera, y me iba a la otra. En fin, era siempre estar corriendo. Eso no fue por mucho tiempo, fue solamente por un periodo de 6 meses, y tuve que tomar la decisión de quedarme con solamente 2 instituciones, que son las 2 universidades en las que actualmente sigo compartiendo mi experiencia, y también soy afortunado de tener horas de trabajo con 2 universidades en mi ciudad. Llegó pues ese momento en el que rompí con mis deudas y pude empezar a respirar y pude ver
hacia atrás y pude prepararme para compartir esto que a continuación estaré presentándote. En un momento te explico de qué se trata. Muchas gracias por continuar conmigo en este relato. A esta parte le he llamado libre de deudas, aunque hay más cosas que quiero hablar al respecto, pero solamente quiero quedarme con eso. De eso estoy hablando ahora ya en el libro Puedo vivir libre de deudas. Cuando finalmente pude generar una estabilidad económica, tuve que deshacerme de mis deudas. ¿Cómo le hice? Sacrificándome de manera personal muchos deseos y gustos personales. Me duele decir que tuve que sacrificar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, pero era la única manera que tenía de poder acabar con las deudas. Un problema principal que encuentro en muchísimas personas es que están endeudados, pero no quieren sacrificar nada. Quieren continuar con un estilo de vida de apariencia. Y tenemos que entender una cosa. No puedes vivir de las apariencias. Tienes que entender cuál es tu realidad. Si no eres capaz de entrar a ese nivel de apreciación y razonamiento, toda la vida estarás en un bache profundo de deudas. Yo pude lograrlo. Al cabo es un poco de tiempo. Y logré liberarme. Fui acabando con cada una de mis deudas. Y empecé a generar un sistema de ahorro, que esa es la parte más importante. No solamente se trata de vivir libre de deudas. ¿Cómo le hago una vez que ya pude deshacerme de mis deudas? Bueno, de eso hablo un poquito más en el libro, por supuesto, pero el primer consejo que doy es: no vuelvas a adquirir una deuda más. Tienes que entender eso. Tienes que pasar al nivel de la libertad financiera. Cuando tú tienes libertad financiera, serás capaz de comprar las cosas a crédito, con muchísima humildad, sin presunción alguna. Y pido perdón si alguien se siente ofendido por eso. Recientemente pude, después de muchos años, comprar un carro de agencia modesto, no es un carro lujoso, nacional, de contado. Tuve la oferta de hacerlo a crédito. El banco me ofrecía crédito, pero yo aprendí la experiencia. Algunas personas vuelven a caer otra vez en el mismo agujero. Dicen que solamente los humanos somos así. Las otras criaturas aprenden a detectar en dónde están los pozos profundos y se liberan de ellos, ¿no? Le dan la vuelta. Yo aprendí como las otras criaturas, porque los seres humanos desafortunadamente vuelven a caer otra vez en los mismos pozos profundos y que los vuelven a esclavizar. Otra de las cosas que aprendí, y es de lo que quiero compartirles, es que me liberé pues de todas mis deudas y empecé a crear un sistema de ahorro. En el libro hablo de cuánto debemos ahorrar para poder llegar a tener la libertad financiera. El promedio es el 20%. Claro, puede ser menos cuando todavía estás empezando, hasta llegar a un 20% que tú puedas estabilizar. Hoy por hoy les puedo confesar que afortunadamente yo aprendí a ahorrar entre el 40 y el 50% de lo que gano. ¿Se acuerdan que yo había vivido sin uno de los dos trabajos por muchísimo tiempo? Pues aprendí a vivir de esa manera. Aprendí a conformarme de alguna manera con eso, y ahora trabajo para 2 universidades y he aprendido a vivir con el ingreso de una de ellas, y el otro ingreso lo guardo. Lo tengo siempre de reserva. Lo guardo porque si un día el carro se descompone, por ejemplo, no tengo que estar esperando a ver cuándo tengo dinero para arreglarlo. Si el carro se descompone hoy mismo lo llevo al taller
y le digo al mecánico, necesito este carro lo más pronto posible, y dura días para que el carro esté otra vez funcionando. Si tengo una emergencia, si hay una necesidad en mi familia, tengo de donde no tengo que andar corriendo, no tengo que andar utilizando las tarjetas de crédito, porque tengo un sistema de ahorro. Con ese sistema de ahorro pude comprar de contado hace un año exactamente el carro que les acabo de mencionar. Ahora mismo estoy pensando no tengo tanto dinero, porque no se trata de tener tanto dinero, se trata de tener libertad financiera. De manera que si tú tienes necesidad de salir por una emergencia, si un familiar se enferma, pues puedes utilizarlo. Si tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá y no viven en la misma ciudad, viven en otro estado y hay que viajar de manera inmediata, tú tienes de dónde tomar, no tienes que estar ahora, ¿cómo le hago? Pedir prestado. No, porque tienes libertad financiera. Una de las metas que tengo a futuro es empezar a invertir en bienes raíces. Todavía no estoy logrando eso, pero estoy pensando hacerlo, porque eso garantiza la estabilidad de los activos en ese sentido. Así que, estimados amigos, compañero, tú que me estás escuchando, te desafío a que empieces a poner en práctica cada uno de los consejos que comparto en este libro, Puedo vivir libre de deudas. Yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Adquiere por favor una copia del libro a través de Amazon. Ya está disponible y es una pequeñísima inversión de todo el beneficio que vas a tener. De todo corazón deseo que tú y tu familia puedan romper con sus deudas hasta tener libertad financiera. Muchas gracias, compra el libro. Gracias, hasta luego.